El idealismo es un tipo de pensamiento filosófico que lo que hace es negar la existencia de las cosas individuales a la conciencia. También tiende a considerar a la vida y el mundo con un modelo de armonía y perfección que no concuerdan con la realidad. El idealismo lo que tiene es esto con relación al racionalismo, que es una de las filosofías anteriores, es esto de que las cosas pasan por la mente, por la razón, por la conciencia. Uno de los autores del idealismo, Hegel, hablaba mucho de esto sobre que lo que pienso es real. Es decir, que lo real es lo racional y lo racional es lo real. Eh, También Hegel hablaba... bueno, el contexto histórico del idealismo surge mucho en la Revolución Industrial, Revolución Francesa, el romanticismo, todas revoluciones que lo que tienen mucho en presente son cosas idealistas como por ejemplo los derechos humanos, que no son algo objeto más tangente, sino que es algo que surge de la razón y del pensamiento y que se hace real. Eh, bueno, entonces Hegel, Hegel es un idealista absoluto que lo que yo voy a contar de Hegel es primero que Hegel habla del espíritu como que está en todo. El espíritu está en todo y hace todo y por ende el mundo es lo mismo que decir el espíritu y el espíritu es lo mismo que decir el mundo. Dividía el espíritu en tres cosas. Primero le decía que está el espíritu subjetivo, que es nuestra mente. Luego está el espíritu objetivo, que es nuestra mente modificada por la sociedad. Y por último es el espíritu absoluto, que es el yo más la sociedad. Luego está la dialéctica hegeliana, que es un orden del todo que da Hegel, que dice que las cosas primero empiezan con una tesis, de esa tesis surge una antítesis, que es el contrario a la tesis, y por último surge una síntesis donde de los dos opuestos surge algo. Y esto después es un ciclo, porque de la síntesis surge una tesis y de vuelta se vuelve a formar este círculo. Eh, eh, bueno, después tenemos el marxismo que surge del idealismo, surge también de esto que decíamos de las revoluciones, de la revolución industrial y todas cosas así, sobre los derechos humanos, sobre los derechos del trabajador. Ahí surge Marx. Karl Marx era alguien que cuestionaba las condiciones de los trabajadores después de la revolución industrial. Él tomó la dialéctica hegeliana y lo que hizo fue llevarlo a las cosas materiales como la economía y las personas. Uno de los ejemplos que daba es la tesis siendo el amo, la antítesis siendo el esclavo y de eso la síntesis, que es una dictadura. Lo que busca Marx es principalmente salir de las diferentes clases sociales y principalmente defender al trabajador y principalmente defender al trabajador. Eh, Perdón, se cortó por un cartel. Perdón. Entonces, lo que Marx decía era que a él lo mueve la plata. Perdón, que al hombre lo mueve la plata. Y por eso que los problemas del hombre surgen de la economía, por esto de que lo que lo mueve al hombre es el dinero. Y también dice que el hombre se encuentra a sí mismo, se crea a través del trabajo. Y por esto que si a un hombre se le quita la capacidad de trabajar, la posibilidad de trabajar, es quitarle al hombre la capacidad de encontrarse a sí mismo, lo que lo lleva a la agonía. También dice que hay que reconocer, darle crédito al trabajador por lo que hizo y
y también otra de las cosas que dice es, habla de una alienación de la religión, o sea, la alienación de la religión en la persona. O sea, es decir, que la persona lo que hace es abandonarse a sí mismo por creer en un Dios. Y lo que él critica esto de abandonarse a sí mismo por creer en otra cosa. Yo personalmente comparto este pensamiento con Marx de la persona al elegir una religión, al elegir un Dios, se abandona mucho a sí mismo, principalmente en el cristianismo, se abandona a sí mismo por ir en busca de este Dios. O sea, no sé si considerarlo bueno o malo, pero sí comparto esa idea de que uno se abandona para buscar a ese Dios. Y que no todo, y también creo que del idealismo no todo lo racional es real. Hay un montón de cosas que pasan por nuestras mentes y no son reales. Y eso. Bueno, después pasamos al existencialismo. El existencialismo es una forma de pensamiento político que lo que dice es que la existencia precede a la esencia. Este pensamiento filosófico lo que hace es volver al pensamiento meditativo y contemplar al mundo sin buscar cambiarlo. Esto lo que tiene es como que es bastante contrario al idealismo, porque el idealismo lo que dice es lo que, o sea, de mi mente llevarlo al mundo y contrario al existencialismo que ve el mundo y no trata de cambiarlo, simplemente lo ve y lo contempla y lo analiza. Bueno, el existencialismo lo que dice es que la existencia precede a la esencia, que no hay una esencia, sino que uno va constantemente tomando decisiones para llegar a conseguir la esencia, porque el hombre se va formando para llegar a esa esencia. Y el existencialismo surge en un contexto histórico post Primera Guerra Mundial, después de la crisis del racionalismo. En este contexto se deja de lado lo que es la razón y la religión y se enfoca. Hice un corte porque se me apareció una alarma y se tuvo que cortar el video, pero lo sigo. Entonces, el existencialismo, uno de los autores del existencialismo es Kierkegaard. Kierkegaard era un existencialista religioso, también conocido como el padre del existencialismo. Él era cristiano y intentó varias veces reformar la iglesia. Y lo que decía Kierkegaard es que la verdad no es una sola, sino que hay varias verdades. Y que en la búsqueda de verdad encontramos nuestra individualidad. Es algo así como decir que buscando nuestra esencia, buscando la esencia, es que nos vamos encontrando, o sea, buscando la verdad vamos encontrando cada vez más nuestra esencia con las decisiones que tomamos. Él decía que no es solamente vivir, sino que es vivir más la forma en la que vivimos. Dividía también a las personas en dos planos. En dos planos. Primero, el plano finito, que es cuando la persona no vive sus pasiones y deseos por lo que otros quieren de esa persona, que termina siendo una existencia inauténtica. Y después el plano infinito, que son las decisiones constantes que tomamos en el día a día, que nos llevan a la evolución. Y todas estas decisiones que tomamos con libertad, y nos referimos a libertad como elegir el bien conscientemente. A esto Kierkegaard lo llama una existencia auténtica. También surge esta problemática con la toma de decisiones, es que al tomar decisiones nos genera una angustia existencial, así la llamaban. Y concluyen que el hombre viviría mejor si no tomara decisiones, y de ahí surge este pensamiento en que lo racional es elegir irracionalmente. O sea, es decir, hay que elegir basado en lo que uno siente y piensa y cree para así lograr una existencia auténtica.
Después tenemos el nihilismo, que las características principales del nihilismo es que principalmente niega todo. La vida carece de sentido, los valores, eh, todas esas cosas las niega completamente. Niega lo que pretende ser un sentido superior, rechaza los valores morales y esas cosas. Uno de los autores del nihilismo es Nietzsche. Nietzsche, bueno, Nietzsche cree que la cultura occidental está viciada desde su origen porque el error más dramático que tienen es querer instaurar el racionalismo a todo costa. Eso lo niega totalmente. Después tiene varias críticas. Una es a la filosofía griega y al estatismo del ser que tiene la filosofía griega. Otra es una crítica a la moral cristiana y critica el hecho de creer en un Dios porque Dios ha muerto. Esa es la famosa frase de Nietzsche. Dios ha muerto y como no existe nada más allá de la vida, Dios no existe, básicamente. Y que si uno tiene una religión es esclavo de su religión. Es decir, es una moralidad esclava, como que el hombre termina siendo esclavo de su religión y que la religión, o sea, que el catolicismo principalmente está hecho por personas débiles que buscaban la sumisión y el conformismo de las otras personas. Después dice que hay un error en la moral tradicional, diciendo también esto mismo de que tener una moral, el hombre y el bien, es algo que totalmente esclavizador y que no existe que es una ficción el decir que el hombre es bueno. Con esto, o sea, la solución a estos problemas que presenta Nietzsche es el hecho de decir vivamos el momento porque vamos a la nada y es un cambio totalmente de valores de la sociedad. Él dice que hay que cambiar los valores de la sociedad para así llegar a ser superhombre. El superhombre es aquel que lo lleve totalmente su impulso dionisíaco hasta el extremo. Yo creo que Nietzsche es bastante errado en esto. Sí hay cosas, yo creo que hay algo después de la muerte, pero no sé, hay un montón de cosas que Nietzsche niega que no me parece muy lógico que lo niegue. Y del existencialismo, que me olvidé, estoy bastante de acuerdo con el existencialismo, me parece una postura muy lógica. Lo que sí no concuerdo es con Kierkegaard, que dice que hay más de una verdad. Para mí solo hay una verdad.